Gracias. Gracias a Silvia por invitarme en este momento de homenaje a toda su trayectoria de investigadora, de mujer, de militante también. Y gracias a la Universidad Autónoma de Morelos por haberme dejado este espacio. Pues para mí es difícil de hablar después de la bella exposición anterior, donde ya se dijo lo que se podía decir de Silvia, de su trayectoria. Entonces quizás me voy a centrar un poco más sobre la parte de su creación filosófica, para no repetir. Lo que caracteriza mucho toda la obra de Silvia es una obra en interdiscursividad. Ella escucha y ella retoma las palabras que escucha y las reintegra en todo un sistema de pensamiento que va elaborando poco a poco a lo largo de su trabajo. Es determinante esta capacidad de escuchar, porque escuchando aprende. Y es eso que quizás la va a diferenciar de otros tipos de feminismos, como el feminismo hegemónico, que se basa sobre la existencia de unos universales y que esos universales construyen una mujer que sería la misma bajo todas las latitudes. Silvia, al contrario, retoma voces de como lo han expresado anteriormente, voces de todas partes del mundo, voces de otras culturas y voces también con su interlocutor privilegiado que va a ser Jan a lo largo de años, donde van entretejiendo sus voces y haciendo un solo pensamiento crítico. Del pensamiento que Silvia estuvo recorriendo en las comunidades indígenas, bueno, gracias. Son unas ideas que me parecen fundamentales. Esas ideas son las ideas, por ejemplo, de la relación en intersubjetividad, que de cierta manera hace desaparecer las categorías de sujeto y objeto que ya habían sido muy criticadas por la misma ciencia hasta el siglo pasado. Bueno, se apoya para hacer esta crítica sobre la noción de dualidad, partiendo de lo que encontró en los códices y en el pensamiento prehispánico, la existencia de una dualidad hombre-teotl, que es a la vez homecihuatli, hometecutli. Esta dualidad es una dualidad que pone en un mismo plano la divinidad. Bueno, vemos en su obra también que hace una crítica a la noción de divinidad. No estamos diciendo divinidad, pero no como, vamos a decir que se trata de un principio masculino y femenino que vive en un mismo plano, es decir, que no se establecen jerarquías. La dualidad como lo que permite un dinamismo del mundo y que no son categorías polarizadas, pero que son categorías, polos, como los define, en fluidez, es decir, que se puede pasar de lo masculino a lo femenino como un continuo.
y que la existencia de lo masculino no excluye lo femenino. Entonces, esta oposición, esta coexistencia de una entidad masculina y femenina, ya de cierta manera no permite que haya una jerarquización. Contrariamente a las religiones monoteístas que construyen una jerarquía a partir de un orden de la creación. ¿Qué es lo que se crea primero? ¿Qué es lo que se crea en segundo, en tercero o en cuarto? Y según el rango de la creación, los seres creados se alejan de un espíritu primero. Entonces, ya forzosamente hay una jerarquización de las relaciones. El trabajo de Silvia permite de ir más allá y de pensar que podría haber una coexistencia de dos principios en un mismo terreno sin que haya forzosamente algo del orden de una trascendencia o de un orden vertical que sería el que fundamenta el poder. El poder es el problema básico de toda su filosofía y podemos ver que la diferenciación entre masculino y femenino va a aparecer también en la oposición entre los de aquí y los de allá. Es decir, que como se crean fronteras no solamente identitarias, pero también fronteras territoriales. Y esas fronteras territoriales son de suma importancia hoy, porque son las fronteras a partir de las cuales se crean todas las guerras. Entonces, su postura de pensar cruzando frontera me parece un título así muy ilustrativo de todo su pensamiento, porque cruzando fronteras significa que la frontera ya no es un lugar de enfrentamiento, pero es un lugar de convivencia. Y esta convivencia es fundamental. Como retomando las palabras de las indígenas de Chiapas, cuando les hablan de la relación hombre-mujer, dicen pues vamos a andar, pero a andar juntos, porque si uno va y el otro no, vamos a correar, y si correamos no va a haber equilibrio, y si no hay equilibrio no va a haber una buena relación con el cosmos y con el universo. Entonces ya lo que crea son capas de explicación que muestran que la noción misma de identidad podría ponerse en cuestión porque hay una porosidad entre unos y otros. Hay una porosidad entre masculino y femenino, pero también entre uno y el otro. Y hay una porosidad también del hombre o de los seres humanos con el cosmos. Es por eso que, por ejemplo, aquí en México se dice que el hombre es de maíz, porque esta porosidad permite que siendo hombre y comiendo maíz, el maíz se vuelve yo o yo me vuelvo el maíz. Entonces, estos conceptos son muy importantes para las categorías que propone Silvia. Toda esta tradición no está muy lejana. Esta tradición está presente en México. Como dice Silvia, ya a propósito de su búsqueda en la medicina tradicional, ya lo sabemos, no lo conocemos cuando vamos a trabajar con las curanderas o las parteras indígenas. Hay algo que sabemos. Sabemos de plantas, sabemos que eso ocurre, pero nunca lo formulamos como un conocimiento que tenemos realmente. Es como un conocimiento callado, un conocimiento aplastado. Y es lo que hizo el movimiento zapatista, es de hacer que esta palabra se vuelva audible, que se pueda escuchar,
un conocimiento propio no elaborado. Como lo dijo muy bien ahí, Silvia, es un puente, pero son muchos puentes, permite que hacer aparecer palabras que han sido calladas durante mucho tiempo o que tampoco han encontrado una formulación justa para ser escuchada. Entonces yo creo que esta capacidad de retomar y de hacer escuchar es como un juego de retroalimentación. Y yo sé que en mi propio trabajo de antropóloga, leer sus textos, ya me siento en sintonía con lo que dice. Y ya digo, pues ya con poquitos elementos ya hay algo que va y vamos por un mismo camino. Entonces es una de las cualidades mayores de Silvia, es esta transmisión y este compartir. Es una persona sumamente generosa intelectualmente, generosa en su palabra, pero generosa sobre todo en su escucha, y eso es un valor enorme. Ya sobre todo este pensamiento no es solamente un pensamiento filosófico abstracto, es un conocimiento muy concreto y muy práctico. Por eso creo el concepto de teoría corporizada, pasa por el lenguaje. Por ejemplo, da el ejemplo del corazón. El corazón es en las comunidades indígenas otra cosa que un puro órgano. Quizás es algo que propulsa el movimiento, pero es algo que significa la capacidad de trabajo y la capacidad de organización en las comunidades indígenas. Entonces lo que permite es una traducción. No vamos a interpretar corazón como ¡ay, mi corazón!, ¿no? Vamos a ver cómo tiene que ver con el trabajo y el trabajo colectivo. El trabajo colectivo como una forma de organización social. Es decir, que las organizaciones sociales van a depender también de esta filosofía de base. Y va a ir hasta cuestionar, por ejemplo, cuando las mujeres zapatistas van hablando al Congreso de la Unión o van expresando, está interpretado por los periodistas o de manera externa como las líderes, un liderazgo femenino. Y lo que dice Silvia es que no hay tal liderazgo, porque si entramos en la idea de liderazgo hay un superior y un inferior, y entramos en la misma dinámica de crear una guerra entre los dos para que ya. Entonces son, dice, voceras, y esas voceras son voceras momentáneas, aparecen y desaparecen, otras se sustituyen, es decir, que contrariamente a la idea de líder, no hay figura que pueda predominar y que pueda ser un motivo de opresión. El hecho de que una vocera se sustituye a otra vocera, primero da la palabra a todo el mundo, abre mucho el campo de lo que se puede decir y lo que se puede hacer, y también hace que las decisiones uno no va a poder tomar y los otros obedecer, pero uno la toma siendo el que manda, obedeciendo a los demás. Y este sistema permite de anular completamente el riesgo del liderazgo, como todos necesitamos un hombre fuerte para solucionar nuestros problemas, ¿no? Que es uno de los grandes peligros actuales en los conflictos que están en Europa actualmente. El riesgo que hay entre la solución de la fuerza para resolver conflictos y la solución
de la búsqueda de un consenso. Y en estos casos sí la diplomacia parece que no tiene mucho efecto también. De todas las formaciones de Silvia, que ya fueron, ya hay lo de Félix Guattari. Estaba pensando en Félix Guattari, en el antipsiquiatrismo, porque fue un primer tiempo de desestructuración de los relatos míticos y de las creencias occidentales. Con el Anti-Oedipo, él empieza a hacer este trabajo, y en la obra de Silvia, ella retoma esta idea que hay que desestructurar los grandes relatos, los grandes mitos, en qué creemos, qué pensamos, que de diferentes maneras, buscando del lado de lo biológico, de lo científico, lo que nos permite promover ideologías, ¿no? Entonces, ahí hay todo un campo que es muy interesante de su obra, y que sí, ojalá el trabajo con antropólogos, con gente de otras especialidades, pueda ser fructífero para promover todo este primer trabajo de categorías analíticas. Ya abordé más o menos la idea de la dualidad, de la fluidez, del equilibrio y de la corporalidad, que son 4 ejes a partir del cual empieza a establecer esta reflexión, pero como pueden ver, su reflexión atraviesa todos los campos y todas las realidades, para mostrar que quizás también hay otras formas de poder gobernar, y hay otras formas para que todos participen en un mundo donde no haya tantas guerras.